Por favor, abra su Biblia en Hechos 20 y ahí vamos a comenzar. El tema de esta noche le he titulado El verdadero arrepentimiento. Y voy a pedir que lo repitan para que quede muy bien claro. El tema de esta noche es el verdadero arrepentimiento. ¿Me ayuda a repetir, por favor, cuál es el tema de esta noche? Gracias, hermanos. Cuando ustedes contestan y contestan bien y fuerte, me doy cuenta que siguen conmigo. Cuando ya parece que el cassette se está ahí, ¿verdad? Se está yendo y la batería se está acabando, es cuando me doy cuenta que ya no están. Pero el tema de esta noche, como lo dijeron ahorita muy bien, es el verdadero arrepentimiento. Y quiero decirles esto, hermanos. Los temas que estamos viendo en nuestra iglesia los domingos por la noche desde hace prácticamente ya un mes, tienen un enfoque especial que yo espero que usted lo esté notando. Tiene un énfasis especial que yo espero que usted lo esté percibiendo con su paladar espiritual. Hemos comenzado hace un mes a estudiar un tema que le titulamos La verdadera condición del hombre. Y hablamos de que el hombre delante de Dios, el hombre natural, es un hombre, en una palabra, pecador, en otra palabra, perdido, en otra palabra, condenado. Esa es la situación espiritual del hombre sin Cristo. El segundo domingo vimos un tema que se llamó la verdadera gracia. Y hablamos de lo que es la gracia de Dios y cómo es la única manera en que el hombre puede llegar a ser salvo por medio de la gracia de Dios. Ese hombre perdido necesita la gracia de Dios. En tercer lugar, hemos hablado la semana pasada acerca de la verdadera, ¿se acuerdan? Gracias, la verdadera fe. Y hablamos de lo que es la fe a la luz de la Escritura, que es la fe. Y cómo la palabra de Dios habla del tema. Esta noche, siguiendo ese mismo hilo, quiero compartir ahora el verdadero arrepentimiento. El verdadero, porque hay un falso. Lo vamos a ver. Pero el verdadero arrepentimiento. Estos temas, hermanos, son muy, muy útiles para conocimiento, primeramente, para que usted aprenda más de la palabra de Dios. En segundo lugar, estos temas son útiles para reafirmar. Y yo espero que usted con estos temas se esté reafirmando y diga, qué bueno, no sabía eso de la fe. Qué bueno, no sabía eso de la gracia. Qué bueno, no había entendido muy claro y a lo mejor tengo más dudas, pero ya entendí un poquito más. Y es para reafirmar también su propia fe, su propia vida. Pero también, hermanos, que es lo que más me importa, es, en tercer lugar, estos temas son para compartir. Para que sean como un motor que nos empuje a compartir la palabra de Dios, porque es nuestro anhelo, ser una iglesia evangelística, que ame la obra evangelística. Así que por eso estamos preguntando esto, hermanos, para que usted lo conozca y por eso estamos enseñándolo. Ahora, quiero iniciar antes de leer Hechos 20. ¿Ya está en Hechos 20? Antes de leer Hechos 20, quiero decirle esto y así introducirme a este tema. En la Biblia, hermanos, hay dos requisitos para la salvación. ¿Escuchó bien? En la Biblia nos enseña que existen dos requisitos para que el hombre pueda llegar a ser salvo. Ahora, momento, hermanos. Momento. No significa, cuando digo que hay dos requisitos, no significa, y no estoy diciendo que la salvación es por obras, quiero aclarar. Porque la salvación, ya lo dije, lo prediqué, la salvación es únicamente por gracia de Dios. Y la gracia es un favor que no merecemos. De modo que la salvación es por gracia y decir lo contrario es una ofensa, hermanos. Añadirle a la gracia, ¿qué pasa cuando le añadimos algo a la gracia? Perfecto, hermanos, gracias, me animan. Cuando se le añade algo a la gracia, simplemente deja de ser gracia. Ya no es gracia, es obra. Ya es deuda, dice Romanos. Ya no es gracia, ya es deuda. Ya Dios nos tiene que pagar porque estamos haciendo obras. Y así no es la salvación. La salvación es por gracia. Y escucha esto, hermano, esto es importante y es gravísimo. Decir lo opuesto es una ofensa en contra de Dios, de Cristo, de la cruz y de su obra redentora. Decir, es decir, a lo que me refiero, es cuando dice la gente, está bien que recibas a Cristo, pero te tienes que bautizar también para ser salvo. ¿Sabía que eso es una ofensa a Cristo Jesús? ¿Directa? ¿A su obra?
Es exactamente lo mismo como cuando, y esto ustedes lo saben muy bien porque vivimos en Cozumel, es exactamente como cuando la gente dice, la salvación se pierde. Hermanos, por favor, me hierve la sangre y el cuerpo también de calor, pero me hierve la sangre cuando la gente dice eso, porque decir la salvación se pierde es igual a decir a Jesucristo, lo que hiciste, Cristo, ahí en la cruz, no fue suficiente. No fue suficiente. Y cuando Cristo, estando en la cruz, gritó desde ahí, una de sus últimas palabras gritó, consumado es. Y consumado es significa labor terminada, sello, totalidad, se ha cubierto el precio del pecado. Y decir que la salvación se pierde es una ofensa contra Cristo, hermanos. Es como si le dijéramos al Señor, Señor, tu obra no fue suficiente, tu obra nos dejó a medias, por eso yo tengo que esforzarme. Y por eso si Cristo viene pronto y me encuentra en pecado, no me va a salvar porque he perdido mi salvación. Si una vez somos salvos eternamente. ¿Cuánto dura su salvación, hermano? ¿Cuándo va a perder esa salvación? De aquí para lo que le queda, ¿cuánto más de salvación va a tener? Para siempre. Entonces, cuando alguien dice algo distinto, están ofendiendo la gracia y la obra redentora de Cristo. ¿Me expliqué, hermanos? La salvación es eterna, pero cuando dicen algo distinto están ofendiendo. Espero que quede muy claro eso. Pero vuelvo al tema, al punto. Cuando digo dos requisitos bíblicos para la salvación, no estoy diciendo que es por obra, sino que estoy diciendo que esa salvación de Cristo que Él logró 100%, escúchelo, esta es la clave, solo se hace efectiva en el hombre o la mujer cuando ese hombre o mujer aplican voluntariamente estos dos requisitos. Es decir, Jesucristo sí, pagó en la cruz todo, la última gota de sangre la derramó por nosotros, la salvación está a la orden de todo aquel que la quiera tomar, pero para tomarla, para que se haga eficaz en su vida, para que realmente sea salvo esa persona, para que realmente esa sangre preciosa se aplique a ese corazón tiene que cumplir dos requisitos para ello. Y esos dos requisitos están bien claritos en Hechos 20, versículo 21. Por favor, hermanos, leámoslos, miren. Hechos 20, 21. Juntos y fuerte, dice la Biblia, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a volver a leer y después voy a preguntar a un despistado cuáles son esos dos requisitos. Dice el 21, testificando a judíos y a gentiles. Gentiles significa una persona que no es judía, como nosotros. Testificar significa hablarle, compartirle. Vuelvo otra vez, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esdras, ¿cuáles son esos dos requisitos que menciona Hechos 20, 21? Muy bien, no estaba despistado Esdras, estaba atento, pero era para que despertara todavía más. ¿Cuáles son esos dos requisitos que dice Hechos 20, hermanos? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, mire, véalo acá. Son dos cosas que pasan en el corazón del hombre que son hermanitos, son siameses. Siempre van juntos. La fe siempre va acompañada del arrepentimiento y el arrepentimiento siempre va acompañado de fe. Y si no hay uno de esos dos requisitos, entonces no hay salvación. ¿Me estoy explicando hasta aquí, hermanos? Quiero que esto asentarlo muy bien, muy bien. Si no hay estos dos requisitos, no es posible la salvación del hombre. El hombre que recibe a Cristo debe de cumplir con esos dos. Fe, ya vimos la semana pasada lo que es fe, confianza en el testimonio, confianza en lo que dice aquí, que aunque yo no estuve, lo creo de todo corazón, lo que Cristo ha dicho. Pero también arrepentimiento, que es lo que vamos a ver en esta noche. De modo, hermanos, que una persona no puede ser salvo si no cumple con estos dos requisitos para la salvación. Atención a esto, arrepentimiento y fe, esas dos cosas juntas, es a lo que le llamamos comúnmente, una frase muy cristiana, muy bautista, muy de nosotros, que usamos a veces y no entendemos muy bien, pero a esto nos referimos cuando decimos, ya crees de todo.
¿Ha oído esa frase? ¿Ya crees de todo corazón? Y es una frase bíblica, porque esa frase le dijo Felipe al etíope cuando le dijo, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? ¿Recuerda? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón. ¿Sabe qué significa la frase de todo corazón? No significa que con todas las bóvedas del corazón, las arterias, las venas y que todo mi músculo y todos sus alrededores ya creen en Cristo y todas las partes de mi corazón, músculo humano ya creen. No, se refiere a que todo mi ser, pero especialmente se refiere a que estoy arrepintiéndome y a que estoy teniendo fe en Cristo. Esas dos cosas juntas, que van juntas, cuando las tenemos, entonces estamos hablando de una persona que está creyendo de todo corazón. ¿Y qué pasa con una persona que cree de todo corazón en Cristo, hermanos? Que se arrepiente y pone su fe en Él. ¿Qué pasa con una persona así? Es salvo. Es salvo eternamente por la gracia de Cristo. Amén. Dos requisitos, arrepentimiento y fe. Y esta noche quiero hacer el énfasis en el arrepentimiento. Muy bien, empecemos con una definición de arrepentimiento. Primero, para entenderlo mejor, definición de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento proviene de un vocablo griego que es metanoia. Metanoia, no tiene que memorizarlo, pero si lo hace hará bien. Metanoia es una palabra, un vocablo griego y significa cambio de mente o cambio de mentalidad. Otra frase semejante es cambio de actitud respecto al pecado. Es decir, que yo pensaba de una manera respecto al pecado, pero cuando me arrepiento es cuando me doy cuenta y entonces empiezo a pensar de otra manera respecto al pecado. Otra frase que nos ayuda a entender lo que es arrepentimiento es esta. Arrepentimiento, 2 puntos. Una vuelta hacia Dios. Repito, una vuelta hacia Dios. Quizás es la tercera vez que voy a hacer esto desde que estoy aquí, pero es clarísimo, hermanos, y a mí me ayuda mucho a entenderlo y creo que a ustedes también les ayudará. Arrepentimiento es esto. Cuando el hombre pecador va sin Cristo caminando por su vida en el alcohol, en los vicios, en la maldad, en el adulterio, en la fornicación, en sus hurtos, en sus mentiras, viviendo conforme a eso, va en un carril, va en un sentido, pero de repente delante de su nariz se le coloca el evangelio. Alguien le habla. Él iba en ese carril donde su fin era la perdición eterna. Pero cuando se encuentra con el evangelio y alguien le habla, entonces esa persona ejerce la fe y ejerce el arrepentimiento. Y el arrepentimiento consta de esto. Si iba hacia acá, a la perdición, el arrepentimiento consta de una vuelta hacia Dios. Y si ahora vamos a contrario del pecado, entonces vamos hacia Dios. ¿Me explico? Y el arrepentimiento es ese cambio, hermanos. Ese cambio que no es sutil, es un cambio de vida realmente. Cuando nosotros íbamos hacia allá y nos detenemos porque el evangelio se nos presenta, damos la vuelta y entonces comenzamos a caminar hacia Dios y hacia la voluntad de Dios y hacia agradar a Dios. Por eso arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de perspectiva. Antes el borracho decía, no tiene nada de malo tomar, todos toman, todos lo hacen. Pero un día se le presenta el evangelio y entiende y dice, es verdad, el alcohol es un pecado, no es una enfermedad. Hermanos, recuerden eso, el alcohol no es una enfermedad. No dejen que se los pinten así. El adúltero no está enfermo, el adúltero está en pecado. No le cambiemos las cosas para alivianar, no le echemos aceite a la herida podrida, digámosle como es, como Dios le llama, y es pecado. Y el que era así, cuando se da cuenta y se le presenta el evangelio y lo distingue y dice, es verdad, no agrada a Dios, ahora me doy cuenta, ahora lo entiendo, entonces torna su vida, da una vuelta hacia Dios y comienza a caminar ahora hacia dirección al Señor y agradarle a Él. Eso es arrepentimiento, hermanos. Por eso, hermanos, el que se arrepiente, escucha esto, no puede seguir viviendo en pecado. Y otra, es correcto, pero otra palabrita, no puede seguir viviendo igual.
de entrada eso, hermanos. Si arrepentimiento es un cambio total de mente, no podemos hablar de... Se arrepintió, pero sigue igual. Se arrepintió, pero siguen las mismas. Pero está bien arrepentido, vieras que arrepentido está. Hasta se puso de rodillas. Pero si siguen lo mismo, entonces no hay arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento consta de un cambio interno que produce frutos externos. ¿O no fue eso lo que predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y Juan el Bautista decía, haceos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento tiene frutos. ¿Usted puede ver las raíces de un árbol? No. Usted tampoco puede ver cuando un pecador se arrepiente en el corazón. Eso solo lo puede ver. Pero usted puede ver el fruto de un árbol. Entonces también podemos ver los frutos de una persona que se ha arrepentido. Y es una vida distinta. Y si no hay frutos, no hay raíz, no hay arrepentimiento. Por eso, hermanos, este tema es muy importante, radicalmente importante. Yo espero que lo estén recibiendo, porque es basal de nuestra fe cristiana. Ahí está la definición. Ahora quiero darle una pregunta. ¿Quién? No me la responda, vamos a ir a las citas. ¿Quién produce el arrepentimiento? Una parte importantísima. Ahora, ¿dónde sucede el arrepentimiento? En el corazón del hombre. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo que sigue, hermanos, pareciera bien confuso. Y por eso necesito de ustedes. Olvídense del calor, quítenle la Biblia al que ya se durmió y agárrenla a ustedes. Porque lo que sigue es muy importante. ¿Quién produce el arrepentimiento? Pareciera que el arrepentimiento pues lo hago yo en mi corazón. Pero no, hermanos, es ahí donde entra la profundidad de la palabra de Dios, que por eso hay que estudiarla y conocerla. ¿Quién produce el arrepentimiento? Aquí le va y vamos a ver citas. El arrepentimiento lo produce Dios. Dios en el corazón del hombre, por obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver citas, solo se los estoy leyendo para que no digan, el pastor dice eso. No, la Biblia dice eso. ¿Quién produce el arrepentimiento? Nuevamente, lo produce Dios en el corazón del hombre por obra del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, el arrepentimiento es un don de Dios también. Ahora sí, anote citas. Tengo aquí, anote 3 citas y después las leemos. La primera es 2 Timoteo 2, 24 y 25. Repito, 2 Timoteo 2, 24 y 25. Segunda cita es Hechos 11, 18. Repito, Hechos 11, 18. Y tercera cita que leeremos será Juan 16, 8. Repito, Juan 16, 8. Bien, vamos a la primera para ahorrar tiempo. 2 Timoteo 2. Por favor, hermanos. 2 Timoteo 2. Estamos aprendiendo del arrepentimiento. Como decimos los mexicanos, para que no nos digan y no nos cuenten, tenemos que saber lo que sí dice la palabra de Dios. 2 Timoteo. Vamos para allá, por favor. 2 Timoteo 2 y versículo 24. Aquí empezó la lucha que les decía. 2:24. ¿Me ayudan? ¿Qué dice, por favor? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí le va algo de a gratis, hermano. Esto es un paréntesis en la predicación. Esto va de a gratis. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Uno de los que casi no responden. A ver, hermanos, ¿qué significa contencioso? Fácil, pastor, que hace contiendas. Que pone tiendas, pastor. Me va a salir alguien, ¿verdad? A ver, ayúdenme, ¿qué es contencioso? Bien, bien, peleonero, ahí está, ¿verdad? Peleonero. ¿Y qué dice del siervo de Dios? ¿Lo leyó? Que no debe ser contencioso, esa es la palabra. El siervo de Dios no debe ser, ahora pongámosle peleonero, ¿sale? El siervo de Dios no debe ser peleonero. ¿Se ha dado cuenta, conoce a personas que pelean de todo? No estoy hablando de golpes, estoy hablando de que pelean con todo, con la palabra. Ah, esa silla era mía. Ay, no me dieron eso. Ay, antes era así. Ay, la otra vez fue así, ahora ¿por qué diferente?
Ay, ¿y por qué le hacen así? A mí me gusta esa. ¿Se ha fijado de personas que son contenciosas? No estoy hablando de sacar guantes de box, estoy hablando de que de todo contienden. ¿Ha conocido personas así? Y un honesto en su corazón va a decir, sí, yo, ¿verdad? Yo mismo, ¿verdad? Un honesto y sincero va a decir, sí, yo he sido así. Bueno, la Biblia dice que el siervo del Señor, repítalo, no debe ser contencioso. Nada más quería yo decir eso, hermanos, porque es palabra de Dios. Atendámoslo. La iglesia, por cierto, hay un precioso texto en 1 Corintios 11, no lo busque, pero viene al caso cuando el apóstol Pablo dice que nosotros, habla el apóstol Pablo y dice, nosotros no tenemos tal costumbre de ser contencioso, y dice después, ni las iglesias del Señor. Así que la iglesia del Señor no debe ser contenciosa. Eso está en 1 Corintios 11. La iglesia de Cristo no es peleonera, no es contenciosa, no va con el puño cerrado para todos lados diciendo no me gusta, no me gusta, no me gusta, peleo, peleo, peleo. Eso no es la iglesia. Pero ya, cerremos el paréntesis, versículo 25, otra vez por favor, leámoslo, dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, según ese texto, ¿quién concede el arrepentimiento? ¿Quién? ¿Se fijó? Dice, para que Dios les conceda que se arrepientan. Dios es el que da ese consentimiento en el corazón del hombre para que el hombre se arrepienta. Ahora yo sé que en algunas mentes ágiles estarán diciendo, pero ¿cómo, pastor? Si no es el hombre el que se debe arrepentir, ¿cómo que Dios entra? Vamos a aclararlo. Siguiente cita, Hechos 11, por favor. Hechos 11. El estudio de la Biblia, buscar citas, escribir, espanta el sueño y espanta el calor. Hechos 11. Versículo 18. Cuando lleguen ahí, lo leen conmigo. Hechos 11, 18. Por favor. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Según ese texto, ¿quién da el arrepentimiento a los gentiles? ¿Se fija? Dice, Dios a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, hermanos, aquí le va. No, la Biblia no es, Dios no es arbitrario. No entendamos mal. Entonces, pastor, entonces Dios dice al hermano Gabriel que sí se arrepienta, al otro día que no se arrepienta, y Dios elige a quién se va a arrepentir. No es así, hermanos. No lo entendamos mal. No es arbitrariedad decir, ¿por qué entonces a mi papá o a mi familiar Dios quiso que no se arrepienta? No estamos hablando de eso. Dios, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace la labor de convencer al pecador, ¿cierto o no? El Espíritu Santo hace la labor de convencer al pecador para que éste se arrepienta. Cuando, hermanos, el pecador le dice al Espíritu, no es audible, pero rechaza el Evangelio y le dice al Espíritu Santo, no quiero a Cristo, no quiero recibir a Cristo, no levanto mi mano, no quiero que me aconseje, no quiero a Cristo, como veíamos hoy en la mañana Anás. Cuando una persona resiste al Espíritu Santo y le dice a Cristo, no, entonces Dios no puede generar arrepentimiento en ese corazón. Pero cuando el Espíritu Santo está, como está siempre el Espíritu Santo, tocando a la puerta del corazón, tocando por años, por 10 años, por 15 años, por 20 años, y el Espíritu Santo no se cansa, hermanos, no se cansa de tocar a ese corazón, y cuando ese corazón, después de, yo he conocido personas hasta de 25 años, que se les predica y dicen no, pero hasta que dicen sí, y ceden a la obra del Espíritu Santo y dejan entrar a Cristo en su corazón, en ese momento Dios dice arrepentimiento para ese corazón. Y Dios produce el arrepentimiento en ese corazón que cede, que da permiso, que abre su vida para el Señor. ¿Me expliqué, hermanos? Ahora miren, vamos a confirmarlo con Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16. Vean cómo es la labor del Espíritu Santo. Juan 16, vamos para allá. Estamos viendo que
Dios es el que produce el arrepentimiento, no nosotros, hermanos. Eso es importante decirlo. Usted no puede hacer que su esposo incrédulo se arrepienta. Sus hijos no pueden hacer que su esposo o su mamá o quien sea se arrepienta. Lo que pueden hacer los familiares es dar un buen testimonio, eso sí háganlo, pero no pueden hacer que se arrepienta otra persona. ¿Qué dice Juan 16:8? Por favor, 16:8, ¿qué dice? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias. Porque cuando Él venga, dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿De quién está hablando, hermanos? Gracias, del Espíritu Santo. Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya ve? Es el Espíritu Santo el que está intentando convencer al hombre, a la mujer, pecador sin Cristo, para que se arrepienta. Y cuando ese pecador sin Cristo le dice a Cristo finalmente sí, entonces Dios opera en ese corazón el arrepentimiento, opera en ese corazón la fe, y entonces esa persona no solamente viene a conocer de Dios, sino viene a la salvación, viene a ser salvo. Por tanto, hermanos, ya estamos viendo que el arrepentimiento lo produce Dios. Y si no, hermanos, y si el hombre le dice no, no hay arrepentimiento. Ahora quiero darle aquí algunas palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras que no son arrepentimiento, para que comprendamos bien. Remordimiento, primera palabra. ¿Entendemos todos lo que es remordimiento? Ahora, ¿el remordimiento será verdadero arrepentimiento, hermanos? Gracias, no. Sentir remordimiento es, ¡ay, cómo lo hice! ¿Por qué lo hice? No lo debía haber. Eso dice el remordido. Pero no dice, no lo voy a volver. Ni tampoco dice, he ofendido a Dios. Ni tampoco dice, realmente me duele en mí. No, el que se remuerde, solamente su conciencia dice, ay, ¿por qué lo hice? No, qué mal, mira todos los problemas que me trajo. Puritito remordimiento, remordimiento puro. Eso no es arrepentimiento. Otra palabra, pesar. Ay, cómo me dolió hacer eso que hice, y ay, dañé a mi familia, pesar aquí en el corazón que traemos cargando, que bueno, pero eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, hermanos. Otra palabra, vergüenza. Qué bueno que cuando hay pecado haya vergüenza, pero la vergüenza, hermanos, es una consecuencia inmediata del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, las primeras cosas que sintieron fueron vergüenza y, gracias, temor, miedo. Fueron las dos primeras consecuencias de su pecado a nivel alma, a nivel emocional. Es normal que al pecar haya vergüenza. Algunos ya la han perdido. Dice la Biblia que hay personas con la conciencia, pero fuerte, entenebrecida o cauterizada, muy bien, que ya no pecan y no sienten absolutamente a gente sin Cristo, gente incrédula estoy hablando. Pero aquí el pesar, estamos hablando del arrepentimiento, y pesar, de sentir un pesar, no es arrepentimiento. Tercera palabra, vergüenza, tampoco es arrepentimiento. Siguiente palabra, preocupación. Ay, híjole, ya cometí esto, ya engañé a mi esposa, ya empecé por ese mal camino, o ya volví a ese camino. Preocupación, pero eso no es arrepentimiento. Otra palabra, disgusto. Ay, me molesto conmigo mismo por lo que hice. Mira nada más, ay, qué mal. Me estoy molesto conmigo mismo y por eso no voy a la iglesia, ¿verdad? Pretextos. Estoy molesto, disgustado. Bueno, eso no es tampoco arrepentimiento. Y última palabrita, aflicción. Y atención, a veces la aflicción puede llegar hasta, ¿me está viendo? Hasta las lágrimas. Pero aflicción y lágrimas no es arrepentimiento. Yo he estado con personas que lloran, pero que no se están arrepintiendo. Y lo veo por los frutos que después tienen en su vida. Y ya vimos que el arrepentimiento tiene siempre frutos visibles. Por tanto, estas 6 palabras que le di no son arrepentimiento, hermanos. Sin embargo, escucha esto,
puede haber todo esto y no haber arrepentimiento. Sin embargo, hermanos, en el verdad, no se me vaya a confundir, necesito de usted, olvídese del partido de México. Sin embargo, en el verdadero arrepentimiento, siempre hay tristeza profunda y sincera. Ahí va otra vez. Aunque todo lo que dije primerito no es arrepentimiento, sin embargo, en el arrepentimiento verdadero se caracteriza porque siempre va acompañado de una tristeza profunda y sincera. Le muestro la cita, segunda a los Corintios, mire. En el arrepentimiento verdadero es correcto que haya una tristeza profunda y sincera. Segunda a los Corintios 7, por favor, hermano, abra su Biblia allí, estamos estudiándola y estamos aprendiendo del arrepentimiento. El arrepentimiento siempre va acompañado de una tristeza profunda y sincera. Segunda Corintios 7, le voy a pedir a las damas en esta noche, que son un buen número. Damas, por favor, lean Segunda Corintios 7:10. Y al rato los varones leeremos después. Hermanas, 7:10 de Segunda a los Corintios. ¿Qué dice? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien, la leyeron bien, hermanas, gracias. Ahora yo lo vuelvo a leer y lo explico. Versículo 10, ¿están ahí, hermanos? Segunda Corintios 7:10, aquí voy. Porque la tristeza, y habla de una tristeza, que es según Dios, o sea que hay una tristeza según Dios, una tristeza que Dios permite. Porque esa tristeza que es según Dios, ¿qué produce, hermanos? ¿Se fija? Esa tristeza según Dios, otra vez, produce arrepentimiento. Y luego dice, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, es decir, de la salvación no debemos arrepentirnos. ¿O alguien aquí está arrepentido de ser salvo, hermanos? ¿Alguien aquí dice, ay, ¿por qué le abrí el corazón a Cristo? Me arrepiento, antes me iba a mis orgifiestas, padrísimo, ¿verdad? Y nadie me decía nada. ¿Alguien aquí que dice, yo estoy arrepentido de ser salvo? Al final platicamos. ¿Verdad que no? La Biblia tiene razón, y por eso dice de la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Por tanto, aquí le va otra vez, porque versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero, y aquí hay un pero la tristeza del mundo, ¿qué produce, hermanos? Muerte. Entonces hay una tristeza según Dios, ¿qué produce? No, tristeza según Dios, arrepentimiento. Tristeza según el mundo, la muerte. Ahora, hermanos, esto es totalmente cierto. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, el corazón del hombre se siente triste. Triste, una tristeza profunda. Ahorita le voy a dar 2 ejemplos. Una tristeza profunda, que el alma se decae. Dios la sostiene, pero el alma humanamente se cae. Cuando hay arrepentimiento genuino, hermanos, hay una tristeza profunda. Eso, ahora, no precisamente va a haber lágrimas. Yo el día que abrí mi corazón a Cristo y me arrepentí de mis pecados, no lloré, hermanos, no lloré, pero por supuesto que hubo compunción en mi corazón de saberme pecador necesitado de la salvación en Cristo. No lloré porque las lágrimas no son un requisito para la salvación, ¿o sí? A veces decimos, es que pasó y hasta lloró, y qué bueno que lloró, pero tú no sabes si realmente en su corazón se arrepintió. Eso lo veremos con el tiempo. Las lágrimas no aseguran nada, hermanos. No aseguran, es más, al rato le voy a decir algo más de las lágrimas. Pero cuando nosotros estamos hablando de la tristeza que Dios permite, es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento, hermanos. Pero la tristeza que es según el mundo, dice la Biblia, produce muerte. Ahora, 2 ejemplos clarititos, hermanos. Primero, el que es mejor para mí, Pedro. ¿Cuál fue el pecado de Pedro que registran los evangelios? El mayor. Negar a Jesucristo, ¿cuántas veces? 3 veces negó al Señor Jesucristo. Y luego, y en un evangelio está así, Cristo le dice a Pedro, de cierto te digo. Bueno, le dijo Simón, Simón, y cuando le decía Simón, usted ya sabe, es que le iba a decir algo que iba a hacer mal. Pedro, por eso le decía Simón. Cuando iba a hacer algo bueno, le decía Pedro, pero cuando iba a hacer algo malo, o hizo algo malo, le decía Simón. Y aquí le dijo, Simón, Simón, hasta 2 veces. De cierto te digo que no cantará el gallo 2 veces sin que me hayas negado
3 veces que me conoces. Eso está en un evangelio. El gallo cantó una vez, Pedro lo oyó y lo siguió negando a Jesucristo. Hasta que el gallo cantó 2 veces, Pedro ya lo había negado 3 veces. Ahora yo le reto, el miércoles lancé un reto, nadie me lo ha respondido, pero aquí le va otro reto. Le reto a que encuentren el evangelio, en algún evangelio, en ese momento cuando el Señor Jesucristo está ya apresado, ya está arrestado, y dice la Biblia que cantó el gallo. Y en ese momento Pedro y Jesucristo, sus miradas se cruzan. Eso está en la Biblia. Las miradas de ambos, quizá a 20, 30 metros, pero estaban en el patio de Anás los dos, quizá unos 10, 15 metros de distancia. Cuando Pedro niega la tercera vez a Cristo y se escucha el segundo cantar del gallo, en ese momento los ojos preciosos de Cristo voltean a ver exactamente a las pupilas de Pedro, porque el Señor bien sabía dónde estaba Pedro y lo que estaba haciendo. Y en ese momento, cuando Pedro escucha el gallo cantar, se acuerda de las palabras de Cristo y voltea a ver a Jesucristo, y yo creo que esa mirada no duró ni 2 segundos. Y Pedro, dice la Biblia, que salió y lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente, hermanos? Por su arrepentimiento. Pastor, ¿y cómo sabes que fue su arrepentimiento? ¿Cuándo volvió a negar a Cristo? Entonces se arrepintió. Y se lo confesó a Cristo más adelante. Y otro ejemplo precioso del arrepentimiento es David. Cuando peca con Betsabé y mata a Urías Eteo, David, con tristeza de corazón, con amargura de corazón, escribe el Salmo 51, en donde está plasmado su pesar, su tristeza profunda por haber pecado contra Dios. Así que, hermanos, el arrepentimiento, cierro esta parte, el arrepentimiento lo produce Dios en el corazón del hombre que lo permite, y siempre va acompañado de una tristeza muy profunda. Por eso los que andan muy campantes por la vida, ¿qué onda, hermano? ¿Qué tal, hermano? Muy campantes, como que están de vacaciones eternas y están viviendo en pecado, aunque se digan hermanos, no se han arrepentido. Sus frutos dicen otra cosa. Por eso, hermanos, la tristeza que es según Dios, dice Corintios, es para arrepentimiento. Y la tristeza que es según el mundo, ¿produce? ¿Sí o no, hermanos? La tristeza en un joven de 18 años puede llegar a ser tal que puede tomar una pistola y arrancarse la vida en un disparo violento, cobarde y concluyente. Porque la tristeza que es según el mundo produce muerte. Pero la que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Por favor, acompáñenme a lo que sigue. Quiero hablar de algo muy importante. Es prácticamente ya, bueno, no le digo, no le miento. Ahí vamos avanzando. 3 fases del arrepentimiento. Esto es importantísimo, hermano. Aquí está realmente el núcleo, el corazón de la enseñanza de esta noche, en los próximos y últimos 10 minutos. Por favor, escucha esto. El arrepentimiento se desarrolla en 3 fases. Para que podamos hablar de arrepentimiento, el hombre y la mujer que se quieren arrepentir deben dar 3 pasos. No estoy hablando pasos físicos, sino los que les voy a decir, 3 pasos espirituales. Si no da esas 3 fases, si no avanza en esas 3 fases, no hay arrepentimiento. Así como la semana pasada, ¿recuerda de la fe? Que hablamos de 3 fases de la fe. La fe tiene 3 fases también. La fe tiene conocimiento, asentimiento y apropiación. Ahí está, eso lo vimos la semana pasada. El que tiene fe, tiene conocimiento. Sí, dice que Cristo va a venir, es verdad, Cristo va a venir. Y eso es conocimiento. Pero asentimiento dice, amén, que venga el Señor Jesús. Pero apropiación es cuando dice, Señor Jesús, yo te estoy esperando, ¿verdad? Ahí ya se apropia y entonces es la fe. La fe también tiene 3 etapas, pero el arrepentimiento igual, hermanos. Quiero que los entendamos en esta noche y nos va a ayudar a identificar el verdadero arrepentimiento que la Biblia habla. 3 fases. Dios lo conoce, pero se puede ver. Se ven los frutos. Ahora, primera fase, hermanos, rapidito. Primera fase del arrepentimiento se llama reconocimiento del pecado. Facilito. Reconocimiento del pecado. Es cuando el hombre y la mujer dicen, sí, cierto, hice mal. Ahí está, ¿verdad? Es todo.
Es cuando lo dicen. Ay, me equivoqué. Ay, sí, te engañé. Ay, sí, te fallé. ¿Verdad? Hoy sí, cometí pecado. Simplemente un reconocimiento. Es el primer paso. Pero no con eso ya decimos que es arrepentimiento. Solo está reconociendo a nivel intelecto lo que ha hecho. Y eso se le llama, ¿cómo? ¿Cómo lo escribieron? Gracias, reconocimiento de pecado. Segunda fase del arrepentimiento. Confesión de pecado. Y ahí ya avanza. Es el segundo paso. Confesión. Es cuando ya esta persona va y confiesa su pecado. ¿Y a quién debemos confesar el pecado, hermanos? Dígamelo, por favor, no gritando, pero fuerte, ¿verdad? ¿Existe otra persona sobre esta tierra que sea capaz de soportar los pecados de una persona o de dos o de tres? ¿Existe alguien que pueda dar su oído, verdad? Y decir, sí, te eximo, ¿verdad? Perdonado. ¿Hay alguien así, hermanos? No. Porque nadie puede perdonar pecados sino solo. Por tanto, ¿a quién se le confiesan los pecados? A Dios. ¿Y a quién más? Y a nadie más. Y a nadie más, aunque, paréntesis, lo he enseñado, si usted en su pecado cometió un pecado, pero también ofendió en ese pecado a Esdras, bueno, se confiesa a Dios su pecado y va con Esdras y le dice, Esdras, perdóname, también a ti te ofendí con eso, discúlpame, ya me puse a cuentas con Dios, pero también a ti te herí, te pido perdón, hagamos también las paces, ¿verdad? Primero con Dios, después con si hubo una persona ofendida, mi cónyuge, etcétera, y también se pone uno a cuentas con esa persona. Pero, hermanos, el arrepentimiento en su segunda fase es confesión. Confesar a Dios el pecado. ¿Y qué dice primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya se me están yendo, hermanos, ¿verdad? Ya casi. Aguántenme tantito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, atentos, hermanos. Primera fase, reconocimiento de pecado. Segunda fase, confesión de pecado a Dios. Tercera fase, porque hasta aquí todavía no es arrepentimiento. Hasta aquí todavía no es. Hasta la tercera fase. Tercera fase se llama abandono del pecado. Abandonar el pecado. Hasta ese punto podemos decir que se trata de un arrepentimiento verdadero. Cuando se dan esos tres pasos, hermanos. Esas tres fases. Y cuando hablamos del abandono de pecado, es cuando damos esa media vuelta. Y vamos ahora hacia Dios. Me encanta esta manera de decir este punto, hermanos. Esto del abandono de pecado. Me encanta esto, miren. El abandonar el pecado, escúchelo, es como cuando quemamos el puente para que no queramos regresar por él. ¿Me explico? Cuando usted cruza y dice, ya, quemo el puente, nunca más iré a ese pecado. Quemo el puente. Es como aquel ex borracho que llega a su casa y abre todos sus estantes y agarra todas sus botellas y dice, ya, me arrepiento, abandono, y agarra todas y las abre y las vierte ahí en la basura, pues, todo que se vaya al caño, dice, ya no más. Y es la imagen del joven, porque hoy tenemos que hablar de jóvenes que llegan a su casa y dicen, ya, basta pornografía, basta revistas, borro videos, tiro a la basura esas porquerías, formateo mi computadora, papá, toma mi computador, ya no me des nada de eso, ya no quiero abandonarlo todo, quemar el puente y no volver allá. Hasta ahí estamos hablando de arrepentimiento, hermanos. Hasta allí. No es solamente decir, ay, me arrepiento. No está por... ¡Oh! Es estas tres fases. Y si no, no es arrepentimiento. ¿Las quiere decir conmigo? Primera fase, reconocimiento del pecado. Segunda fase, confesión del pecado. Y tercera frase, abandono del pecado. En el libro de los Hechos hay una ilustración preciosa de cuando se le predica la palabra de Dios a una ciudad. Y entonces toda la gente que era bruja, porque eso era, de brujería, dice que se juntaron, creyeron a Cristo, y en esa misma noche, ¿qué hicieron, hermanos? Juntaron todos sus libros de magia, los echaron ahí en una hoguera, les encendieron fuego y dijeron, ya no más, nos arrepentimos. Qué hermosa imagen aquella, qué hermosa imagen ha de haber sido aquella. A eso se refiere el arrepentimiento, es quemar el puente para ya no regresar a cometer el mismo pecado. Eso es arrepentimiento. Por eso hay frutos.
Por eso hay frutos, porque es un arrepentimiento profundo, hermanos. No es superficial. Son estas 3 columnas que sostienen al arrepentimiento. Y si el adúltero solo reconoce, pero no confiesa ni abandona el pecado, entonces no se arrepintió. Si el que anda en chismes, y bueno, porque siempre agarro adulterio, alcohol, pero el chismoso, el mentiroso, el de malos pensamientos, si solamente dice, ay, sí, mis pensamientos no son buenos, no son buenos. Ay, sí, ay, ya vi a la hermana, mis pensamientos no son buenos, no son buenos. Y si se queda solamente en eso, no son buenos, no se está arrepintiendo. No, solo está jugando. Esa es la verdad, solo está jugando. Hay que reconocer, confesar a Dios, Señor, perdóname, cometo este pecado, batallo con este pecado, Señor, te lo confieso, no engaño a nadie más que a mí, perdóname, Señor, y ahora lo abandono en tu nombre. Y dame la fuerza para poderlo resistir de aquí en adelante. Eso es arrepentimiento, hermanos. El verdadero arrepentimiento. Ahora, yo quiero aquí invitarle a algo. Yo quiero en este momento invitarle a usted a medir su vida con este metro de arrepentimiento bíblico, con esas 3 fases. Es decir, le voy a hacer 2 preguntas. No me responda, solo en su corazón. ¿Se arrepintió así cuando recibió a Cristo? No me responda, solo piénsalo. ¿Se arrepintió así cuando recibió a Cristo? ¡Oh! Solo levantó su mano, le dijeron, pasaron al frente, ya eres un hermano en la fe. ¡Qué error tan terrible! ¡Qué error tan terrible! Los pastores, ¿cómo nos damos de topes en la pared cuando nos encontramos a una persona así que se cree ser hermano solo porque levantó su mano? Qué terrible, hermanos. Pero eso no es salvación, eso no es arrepentimiento. Por eso yo le pregunto, ¿cuando recibió a Cristo se arrepintió así? ¿Así? Y segunda pregunta, ¿se arrepiente así cuando peca ya siendo creyente? ¿Se arrepiente así, ahora que ya es creyente, se arrepiente así cuando peca? ¿O solamente le dice a Dios, Dios, tú ya sabes, ya me equivoqué, pero tú ya sabes, ¿verdad? Ya sabes, ya, perdóname, pues, ¿qué te digo, verdad? Perdóname, Señor. Ay, tú sabes, ¿verdad? Tengo palanca. ¿Ah, hermanos? ¿Cómo nos arrepentimos ahora que ya somos creyentes? ¿Se arrepiente así? Yo espero que sí, porque es el verdadero arrepentimiento. Y si no, corrijámoslo. Corrijámoslo. El arrepentimiento, hermanos, no es un carpetazo. Así me lo han dicho. Me lo han dicho. Yo he estado delante de personas que han cometido fornicación, jóvenes que han cometido fornicación. Qué triste es. Y Dios los puede restaurar, eso sin duda, cuando hacen bien las cosas. Pero he estado delante de ellos. ¿Y saben qué ha pasado cuando he estado delante de casos así? Tenemos que confrontar y decir, fulanito de tal, ¿cuántos años tienes? 18, pastor. Y ya desde ahí empieza. Es cierto esto y esto y esto. Sí, pastor, sí, la verdad es que sí. Y no me estoy burlando, hermanos, solamente estoy ejemplificando e ilustrando. Y están llorando y llorando y llorando. ¿Hiciste esto? Sí, pastor, me duele, viera. Yo no quería. Y lloran y lloran y lloran y lloran. Y yo acostumbro, ahora usted me va a tildar de duro. No soy duro, hermano, o trato de no serlo. Pero yo hago esto, yo les digo, y lo hice una vez, a los 2. ¿Lloran porque se arrepienten o lloran porque los cachamos? Se les pasa las lágrimas, tragan saliva. Por eso las lágrimas no aseguran. No estoy condenando las lágrimas, pero las lágrimas no aseguran, hermanos. No aseguran. Por eso, el arrepentimiento no es un carpetazo. Bueno, sí, ya pasó, ya, pero ya, olvídelo. Ya, que mi esposa lo olvide, ya pasó, ya. Borrón y cuenta nueva. Sí, porque nos conviene, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña un arrepentimiento. Un arrepentimiento que lleva un proceso de restauración. Por eso no es un carpetazo. No es un simple, sigamos adelante, al cabo tú también pecas. No, el arrepentimiento tiene esta profundidad, reconocimiento, confesión y abandono. Y si no, no es arrepentimiento. Y quiero ir a la parte final así, hermanos. En la Biblia, quiero poner esto, para terminar, escuche, hermano, quiero poner esto en carne y sangre.
para que usted lo pueda palpar mejor, el arrepentimiento. Y le voy a dar ejemplos de vidas reales para que lo podamos palpar, el arrepentimiento, ¿sí? En la Biblia, y me agarré de una frase, en la Biblia hay 7 personajes que dijeron esta frase: yo he pecado. Hay 7, no le voy a decir los 7, no se me espante. Pero en la Biblia, he hecho el estudio, revisé, tengo aquí la fuente bien respaldada. En la Biblia hay 7 personajes que dijeron en algún momento en su vida: yo he pecado, lo cual aparentemente sería un arrepentimiento, ¿verdad? Sin embargo, yo aquí le traigo de esos 7, aquí los tengo, pero solamente quiero comentarle 6, no es cierto, quiero comentarle 4, ¿verdad? Rapidito. Quiero comentarle 4 para que usted tenga en carne y sangre lo que es un verdadero arrepentimiento. Mire, hablemos de, rapidito, Acán. Acán pecó, ¿recuerda Acán? Y el que no ha leído Acán, llegando a su casa, lee Acán, eso está en Josué 7. Acán, dice la Biblia, que pecó tomando del anatema, de lo maldito que no debía haber tomado. Y lo robó, lo hurtó, lo escondió en su tienda, y ahí lo ocultó de todos, y era pecado. Y por eso Dios castigó a la nación de Israel y no le pudieron ganar a la ciudad pequeñita de Ai. Examen, hermanos. No pudieron ganarle a esa ciudad. Sin embargo, escucha esto, cuando Dios le dice a Josué: Josué, levántate porque hay pecado en Israel, hay pecado en el campamento. Entonces Dios hace llamar a la tribu, luego hace llamar a la familia, luego hace llamar a la persona, y llega Acán y le dice Josué a Acán: Acán, da gloria a Dios y di lo que has hecho. Ahora, Josué no estaba diciendo, pues a lo mejor fue Acán. No, Dios ya lo había manifestado. Dios ya había dicho, es Acán el que pecó. Y entonces cuando Josué llama a Acán y le dice Josué a Acán: responde, da gloria a Dios, ¿qué es lo que has hecho? Y Acán le responde a Josué, imagínenlo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de... ¿Qué le quedaba, hermanos? ¿Qué le quedaba? Ya estaba evidenciado. Todo Israel ya estaba listo. ¿Y sabe qué tenía Israel en la mano? ¿Qué tenía, hermanos? Piedras. ¿Para qué? Para lapidar a Acán conforme a la ley de Dios. Entonces Acán dice: sí, yo he pecado contra Jehová y así he hecho. Lo cacharon. No le quedaba de otra. Eso no es arrepentimiento. Cuando te cachan y cuando no te queda de otra y lloras, eso no es arrepentimiento. No es. Acán no se arrepintió. Por eso lo que vio venir fueron piedras y piedras hasta que lo mataron. Se levantó un montículo, ¿se acuerdan? Y quemaron todo eso, y quemaron su casa, quemaron su familia, quemaron sus hijos. Por cierto, el pecado de un varón en el hogar daña a todo el hogar. Ese día toda la familia de Acán murió por el pecado de Acán. Varón, cuida la familia que Dios te dio, porque Dios te va a pedir cuentas. Y yo no quiero estar en tus zapatos el día que entregues cuentas, si vas a entregar malas cuentas. No quiero estar en tus zapatos. Acán. Segundo ejemplo, Saúl. Eso está en 1 Samuel 15, cuando Dios le dice a Saúl: ve y mata a Amalek. Amalek no era una persona, era un pueblo. Ve y derrota a Amalek. ¿Y se acuerdan qué le dijo Dios a Saúl? No dejes nada, como decimos acá, nada, ¿verdad? No dejes nada. Mata personas, mata ancianos, mata bebés, mata animales, mata todo, deja a Amalek desierto. Esa fue la orden de Dios. Y va Saúl, ¿verdad? Bien valiente y con el pueblo, y entonces derrotan a Amalek. Pero Saúl ve y dice: oye, pero las vaquitas de Amalek están bien buenas. Y si al ratito nos echamos una rachera, ¿verdad? Y entonces a Saúl le perdonó la vida a los animales de Amalek. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Desobediencia flagrantemente. En su cara a Dios. Desobedeció Saúl en la cara de Dios. Y entonces cuando el profeta de Dios, Samuel, llega delante de Saúl, ¿se acuerdan la porción? Y llega a Samuel y le dice a Saúl: vive Jehová, que tu siervo ha obedecido a Jehová tu Dios. Y Samuel le dice:
pero qué balido de animales es ese que oigo. Ah, sí, es que el pueblo perdonó, ahí le echo la bolita al pueblo. Es que el pueblo perdonó la vida de lo mejor de los animales de Amalek. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que le dice Saúl? Porque los íbamos a ofrecer a Jehová tu Dios en holocausto. Y es cuando viene ese precioso texto que debemos tener siempre en el corazón, hermanos, y siempre recordarlo. Le dice Samuel a Saúl, Dios se complace más de la obediencia que de los holocaustos, de los sacrificios y de todo lo que le pudieras dar. ¿Sabe cómo se aplica hoy en nuestros días? Hermano, hermana, Dios se agrada más de que usted le obedezca, de que usted haga lo que tiene que hacer, a que de que usted quiera venir y, pastor, quiero tocar en la orquesta, pastor, póngame con los niños, pastor, póngame en la cocina, pastor, pídame apoyo, yo quiero servir. Hermano, primero obedezca. Primero manifieste una vida de frutos de obediencia, que eso es lo que agrada a Dios. Por eso, hermanos, de paso lo digo, una de nuestras convicciones como iglesia es que en esta iglesia, porque así lo dice la Biblia, en esta iglesia sirven los que han sido edificados y los que dan frutos de salvación y los que han ido creciendo juntamente con nosotros y que manifiestan ciertos frutos de madurez. Ellos son los que sirven en la iglesia. Y no estoy diciendo que los que sirven son tipo Cristo ya, ¿verdad? Y que no, estamos en proceso, pero en esta iglesia solo sirve el que crece. ¿Amén, hermanos? Porque así lo dice la Biblia. La Biblia enseña que uno de los frutos de la madurez cristiana es el servicio. Aunque erróneamente por muchos años las iglesias han hecho lo contrario. Para que no se vaya el hermano al mundo, ponlo en un ministerio. Para que no se nos vaya al mundo, si no se nos va a ir. Y luego los hermanos, póngame en un ministerio o me voy al mundo. Y ahí estaba el pastor, sí, hermano, sirva acá, mire, dirija, predique. No es así, hermanos. El servicio siempre es un resultado de la madurez espiritual. Hacerlo diferente hace daño al alma de esa persona. Pero volvamos al punto. Saúl no se arrepintió. Lo que hizo Saúl es que no fue sincero, porque después de que le dice eso, le dice Saúl a Samuel, bueno, Samuel, sí pequé, pero ven y hónrame delante del pueblo. ¿Qué quería Saúl? ¿Quedar bien? Con la gente, ¿verdad? No se arrepintió. Por eso Dios lo desechó y puso a David en su lugar. Tercero, hermanos, y este es el peor. ¿Quién creen que es? ¿Quién le pega? Coca al que le pegue. Con tanto calor, ¿verdad? Correcto, Coca. De las chiquitas, hermano. Judas, el peor, hermanos. El peor en manifestar un arrepentimiento falso. ¿Sabe por qué? Porque Judas entregó a Jesucristo por 30 piezas de plata, prácticamente lo vendió. Y después, cuando Judas, eso lo dice en Mateo 27, cuando Judas vio que Cristo era condenado, ¿sabe cuál era el pensar de Judas, hermano? El pensar de Judas era mire, lo vendo por 30 piezas de plata, gano algo, ya sé que Cristo se va a salvar porque pues, es poderoso y no le van a hacer nada, él sale bien, yo salgo con mi plata y todos felices. Eso era lo que pensaba Judas. Pero cuando ve que Cristo no se defendió, entonces a Judas lo que le recayó en el corazón fue una carga de remordimiento. Y por eso va con los ancianos y les dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Sabe qué le pasó a Judas? Judas no se arrepintió, solo sintió remordimiento. Y acudió a la persona equivocada, porque si hubiera ido a Cristo, aunque estaba ya en el pretorio, aunque hubiera ido a Cristo, le hubiera dicho, Cristo, perdóname. ¿Sabe qué hubiera hecho Cristo? Lo hubiera perdonado. Pero Judas lo que sintió fue remordimiento y acudió con las personas equivocadas, los ancianos. Pero el cuarto y último es un buen ejemplo de arrepentimiento y se llama hijo pródigo. Ahí terminamos. Abra su Biblia, por favor, en Lucas 15. Ahí vamos a terminar. Lucas 15, por favor. Lucas capítulo 15. Y allí cerramos. Sí fue un hombre que se arrepintió. Lucas capítulo 15. Y aunque es una historia que el Señor Jesucristo narró, es decir, no es una historia real, es una parábola, sin embargo, pinta la imagen perfecta de una persona que sí se arrepiente. Por favor, Lucas 15.
Y vamos a leer, ya conoce la historia, ya lo leyeron hace ratito, vamos a terminar aquí. Dice en el versículo 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Gracias. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Varones, fuerte el 15, ¿qué dice? Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Algo que era aborrecible para un judío, apacentar cerdos, pero hasta ese grado cayó. Versículo 16, y deseaba, este texto es clave, hermanos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, ¿qué quería, hermanos? ¿Qué quería según el texto? Quería llenar. ¿Por qué no me conteste? Analícelo. ¿Por qué no dice quería alimentarse? El texto dice quería simplemente. ¿Sabe por qué? Porque en ese, ojalá un día tengamos tiempo de estudiarlo bien. En esa porción las algarrobas que comían los cerdos representan las obras que el mundo ofrece de pecado a nosotros, los ofrecimientos del mundo, las cosas de este mundo, la pornografía, el sexo ilícito, el sexo sin barreras, el sexo libre, todo lo que hay en este mundo, todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, está allí representado por las algarrobas de los cerdos, porque a eso había caído el hijo pródigo. Y dice la Biblia que él quería llenar su vientre. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no alimenta. El mundo lo único que hace es sacia temporalmente, pero no alimenta el alma, no alimenta el ser, no alimenta el espíritu, solamente te llena por un momento. Así es el mundo y el pecado, te llena por un momento, pero Dios te satisface eternamente. Por eso, vuelvo al texto, luego lo estudiamos más. Versículo 16. Ya lo leí, 17. Y volviendo en sí dijo, miren, aquí está, volviendo en sí. ¿Qué parte es esa? Reconocimiento. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahí está el reconocimiento. Reconoció que estaba en pecado. Versículo 18, me levantaré. Ahí está la voluntad. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿A quién le iba a decir? Al padre. ¿Cómo se le llama eso? Gracias, confesar. Entonces reconoció, pero también iba a confesar y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está la frase, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí está lo más precioso, el 20, el abandono del pecado. Y levantándose, vino a su padre, dejó las algarrobas, dejó las prostitutas, dejó todo ese mal en el que había malgastado su vida esos años, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21 está la confesión, ¿la leen conmigo? Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí está la confesión. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, etcétera, etcétera. Ahí está el ejemplo de un verdadero reconocimiento, confesión y abandono. Ahí está. Eso sí es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento ejemplificado por el hijo pródigo. Por tanto, cierro de esta manera, hermanos. ¿Puede una persona, importante la conclusión, puede una persona ser salva sin arrepentimiento? Categóricamente no. Otra vez lo vuelvo a preguntar y como que ya sabía la respuesta y la dice bien fuerte. ¿Puede una persona ser salva sin arrepentirse? No. Es imposible que una persona sea salva sin arrepentimiento. Es imposible porque la obra del Espíritu Santo es hacerle ver su pecado, su culpa, y su peligro de ir al infierno, y su impotencia de que no se puede salvar. Entonces, si el pecador no reconoce su maldad, no puede arrepentirse. Y sin arrepentimiento no hay salvación.
Fe y arrepentimiento van juntos, hermanos. Y aquí viene lo que más me importa de este tema. Y cuando el evangelio se predica a otros y la gente llega a tener convicción de pecado causada por el Espíritu Santo, ello les lleva a arrepentirse. Y entonces la gente pone su fe en Cristo y Dios ve ese corazón con arrepentimiento y fe y lo salva y le aplica la sangre de Cristo a ese corazón. Ese es el encuentro con Cristo, eso es la salvación. ¿Y sabe quién debe de llevar el mensaje? ¿Sabe quién debe de llevar el mensaje? Ustedes. Ustedes. Y alguno dirá, ¿tú también, pastor? Sí, pero mayormente ustedes. Porque ustedes son más. Ustedes deben llevar el mensaje del arrepentimiento y de la fe. Y si no lo llevan ustedes, nadie más lo va a llevar. El cierre de este tema simplemente es, hermanos, que ustedes y yo vengamos a comprometernos a ser proclamadores del arrepentimiento y de la fe. Iglesias han quitado esto de su púlpito. Iglesias ya no hablan de arrepentimiento. Iglesias hablan de avivamiento, vente a aplaudir, vente a danzar, vente va a venir tal grupo, vente y adora, pero no hablan de arrepentimiento, no hablan de pecado, no hablan de fe, no hablan de encuentro con Cristo, no hablan de salvación, no hablan de frutos de salvación y no hablan de santificación, pero esta iglesia sí lo hará, hermanos. Y usted y yo necesitamos también transmitirlo, necesitamos llevar eso, ese mensaje de arrepentimiento y fe. No lo podemos quitar, hermanos. Comprometámonos a llevar ese mensaje. Usted y yo y usted. Yo espero que en su corazón diga un fuerte amén por eso en su corazón y diga, sí, yo quiero comprometerme a llevar el mensaje de salvación, de arrepentimiento y fe. Yo lo entiendo mejor, ahora lo puedo compartir. Espero que ese sea el sentir. Vamos a orar.